¿Tienes miedo a marearte por ansiedad? ¿Tienes miedo a desmayarte delante de los demás? Yo quiero hablarte de uno de los miedos más comunes, que yo creo que también tenemos todos, que es el miedo a desmayarnos, a ese perder el conocimiento, y darte 7 claves de por qué tienes que dejar de temer el desmayarte. Y es que puede ser una sensación alarmante esa inestabilidad, bien porque nos hace sentir vulnerables o porque tememos caer inconsciente delante de los demás y mostrarnos en público pues vulnerables, ¿no? Y en realidad es toda una interpretación de nuestra mente, como vamos a ver. Voy a mostrarte esos 7 motivos, esas 7 razones para que dejes de temer al miedo o al mareo, a esa sensación de inestabilidad. La primera es que a veces el mareo es causado por un aumento de la respiración, la hiperventilación. Las personas, cuando estamos en ansiedad, tendemos a hacer esto, ¿no? A respirar en exceso, a hiperventilar, y entonces eso puede provocar, como te digo, un mareo, un aturdimiento. Esto se produce debido a que un desequilibrio, un desajuste entre el oxígeno y dióxido de carbono, y entonces para combatirlo nuestro organismo aumenta la alcalinidad de la sangre y se produce esta sensación de mareo. El segundo motivo es que para que tenga lugar un desmayo debe haber un descenso del ritmo cardíaco y una bajada notable de la presión arterial. Pero cuando experimentamos ansiedad, cuando estamos en un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, es que ocurre precisamente lo contrario. El ritmo cardíaco y la presión sanguínea aumentan, por lo tanto son las condiciones precisamente opuestas para que se produzca para ese mareo, ese desmayo. Es totalmente lo opuesto, las condiciones opuestas. El tercer motivo es que esa sensación de mareo se explica como parte de la respuesta de lucha-huida. Como ya vimos, como esa respuesta, mecanismo de lucha-huida, la distribución sanguínea cambia, el corazón late más deprisa y envía más sangre a los músculos para prepararse para correr y luchar. Y entonces, relativamente envía menos sangre al cerebro, hay una pequeña caída de oxígeno en el cerebro, que es inofensiva, por supuesto, y esa es la razón por la que uno no hace que se sienta un poquito ligeramente mareado, pero esto en ningún caso significa que nos vayamos a desmayar, porque como ya hemos visto en el punto anterior, la presión sanguínea global es alta y no baja, con lo cual no hay ningún peligro de desmayo. El punto cuarto es que tu interpretación de esa sensación es la clave. Podemos tener esa creencia de que nos vamos a desmayar bien porque hemos sufrido desmayos anteriores o porque hemos visto a alguien que se ha desmayado o bien conocemos a alguien cercano que lo padece, pero cuando los analizamos en profundidad nos damos cuenta de que cuando se produjo ese desmayo generalmente no estábamos ansiosos en ese momento, ¿no? Sino que fueron debido a otras circunstancias, a por ejemplo unos cambios hormonales, a una hipoglucemia. El problema se da en que no fuimos conscientes en ese momento del verdadero motivo por el que ocurrió ese desmayo y posteriormente interpretamos ese mareo o esa sensación de desmayo como una evidencia real de que nos íbamos a desmayar, y es completamente una interpretación errónea que hemos hecho de una sensación, y lo que ocurre al hacer esa interpretación, como siempre, es que favorece la ansiedad y aumenta más todavía esa sensación de mareo. El punto 5 es que la fobia a la sangre o las heridas es el único trastorno de ansiedad que puede ocasionar que la persona se desmaye. Porque ahí en ese caso sí que es cierto que tras una leve subida inicial luego sí que hay una bajada del ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Por eso si sufres esta fobia del miedo a la sangre o a las heridas y a su vez tienes trastorno de pánico, pues es la única situación donde el desmayo es posible que ocurra, ¿no? Ante esa presencia de sangre y heridas, pero es la única situación. El punto sexto, si te has desmayado con anterioridad, compara las sensaciones que preceden a un desmayo real con las que experimentas durante un ataque de pánico y vas a ver que son completamente diferentes. Cuando la gente se va a desmayar, digamos que siente como una sensación de irrealidad, como si se estuviera desvaneciendo, como un alejamiento de la realidad, como un sueño, ¿no? Se ve venir, lo que quiero decir es que se ve venir, pero en un ataque de pánico o ansiedad no ocurre eso. La gente es terriblemente consciente de todas sus sensaciones de mareo y otras sensaciones que acompañan. Luego, desmayarse cuando se está ansioso es muy poco común. Los desmayos suelen ser el resultado de factores muy diferentes, tienen un origen multifactorial. Por ejemplo, hay que ver esas circunstancias, que hacía mucho calor, que estabas muy cansado, que no habías comido bien, que te ha dado una hipoglucemia, ¿no? Suele ser multifactorial. El punto 7 es: piensa en las situaciones en que la gente se enfrenta a amenazas inminentes como un robo o catástrofe y la gente no se desmaya.
Cuando la gente se enfrenta a estas situaciones, siempre responden con una mayor sensación de alerta, porque sus cuerpos están preparados para esa lucha-huida que hemos visto. Entonces ahí hay un aumento de adrenalina, que se liberan los sistemas y se preparan para esa lucha-huida. Esta respuesta prehistórica a las amenazas ha estado con nosotros pues desde el inicio de la humanidad, porque piensa que si los hombres de las cavernas se desmayaran cada vez que veían un depredador, pues la historia de la humanidad pues habría sido muy, muy corta, ¿no? Pues bueno, estos son los 7 motivos por los que no debes de temer a un desmayo, un mareo, una ansiedad. Como siempre te digo, enfréntate a esa sensación de mareo de forma continuada y le quitas ese poder de miedo. Haz la exposición interoceptiva, empieza a girar en tu propia silla, darte vueltas, provócate el mareo para que veas que nada pasa. Y es que nadie puede desmayarse a voluntad y no te vas a desmayar porque así lo provoques o así lo exijas. Cuando lo haces, verás que el miedo se evapora y que tu ansiedad disminuye y que en realidad no pasa nada. Como siempre te digo, las sensaciones son solo sensaciones. El mareo es una sensación más y es inofensiva, no es peligrosa. Deja estar esa sensación hasta que ella se marche y desaparezca sola. No intentes controlarla ni hacer que desaparezca. No añadas una interpretación errónea ni catastrofista a esa sensación inofensiva. Y algo a mí que me ayudó mucho fue el humor. Ríete de ella. Pues si te mareas, te mareas. Y si te caes, porque te recojan y ya está. No creo que vayas a salir en una portada de revista por haberte mareado ni nada. Hay muchas personas que yo conozco, por ejemplo, que tienen la tensión baja y se marean tienen esta sensación de mareo y siguen igual y continúan con su vida. ¿Por qué? Porque no añaden una interpretación catastrofista ni errónea a una sensación que es inofensiva. Y es que alguna vez te has mareado y te has caído. Yo, por ejemplo, mi mareo era, digamos, el síntoma estrella, lo que más miedo tenía. Y es que nunca jamás en la vida me he mareado ni me he desmayado. Tan solo era mi interpretación errónea a una sensación, porque como ya te digo, nunca sucede. Así que enfrenta esa sensación, afróntala, acepta el mareo totalmente, como se sienta y verás que es que nunca nada sucede. Cuanto más lo enfrentes, te harás más fuerte, ganarás más confianza y serás más capaz de volver a esas situaciones que antes te daban miedo. Bueno, pues como siempre, muchas gracias. Si has visto el vídeo hasta aquí, te quiero dejar con una cita de Edmund Burke, que es un escritor irlandés, que dice así: ninguna pasión como el miedo le arrebata con tal eficacia a la mente la capacidad de actuar y razonar. Pues nada, dale al like si te ha gustado este vídeo y si te resuena esta información que comparto contigo y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.